Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Temporada 2. Hola, ¿cómo estamos, corazones? Bueno, cerrando semana, una semana que, en estos países que nos están friendo en un sartén, ¿verdad? Entendiendo que estamos en temas ya muy extremosos, los que están al sur se mueren de frío, las lluvias son inundaciones, las granizadas son toneladas de hielo. Todo lo que la tecnología de HAARP, de la modificación climática, está siendo ya probada, haciendo experimentos ya lo había avisado, ¿no? La revista Economist con las altas temperaturas que nos iban a poner, algún sentido tendrá. Sin duda ninguno positivo para nosotros, pero bueno, corazones, en una semana de muchos movimientos personales que pues vamos a tener que cerrar nosotros el día de hoy con un broche de oro en nuestro trabajo personal. Y este tema, fíjate que va encauzado porque últimamente me ha tocado trabajar con personas que básicamente era como el monotema, ¿no? O sea, entonces hago como una muestra de lo que es muy importante que entonces se trabaje a nivel global, así como el tema de los hijos no deseados. Bueno, es un conflicto tan arraigado en el inconsciente colectivo que es importante que se revalorice el sujeto. Y el tema del día de hoy, sin duda, no es menos importante a nivel del inconsciente colectivo y que últimamente me ha tocado bastante tener que tocarlo. Entonces, pues por eso es la propuesta del podcast del día de hoy. Corazones, ¿cómo nos duele madurar? Y no estamos hablando exclusivamente de tener que dejar la adolescencia y salir de la escuela, la universidad, lo que Matrix nos pone, para irnos a hacer nuestra propia vida. En general, el cambiar de etapas, el ir cambiando de cuerpos, porque pues hemos tenido muchos cuerpos. Has tenido un cuerpo de bebé, has tenido un cuerpo de un bebé que empezaba a dar sus pasos con una cabezota, ¿verdad? Y que tuviste que equilibrar, has tenido el cuerpo de un enanito de 3 años, has tenido un cuerpo de un niñito de 5, de 6 y has tenido un cuerpo ya de un niñito que se empieza a estirar hacia los 9, 10. Has tenido un cuerpo de adolescente, que de repente crecemos mucho y nos crece más la nariz y nos crecen más los brazos y ahí vamos un poquito medio acomodándonos. Y después hemos tenido el cuerpo de la juventud, hemos tenido el cuerpo de los primeros años de juventud, de los 20 años y después empezamos pues a cambiar y a madurar y sin duda que esos cambios de cuerpos también han sido adaptaciones psicológicas. Pero cuando te hablo que madurar duele, es en general, o sea, hemos vivido ya al día de hoy, tú que me escuchas, muchas etapas que hemos dejado atrás. A nivel de lo físico, de la materia, ya dejamos de ir a la primaria, ya dejamos de ir a hacer el colegio, ya dejamos de recibir una lonchera con el almuerzo que nos ponían en casa. Es decir, ya dejamos de hacer muchas cosas de esas, pero también tenemos que emparejar el crecimiento del cuerpo
físico, al crecimiento del cuerpo mental y emocional, espiritual, que sería pues ya hacia las etapas en donde pues se supone que ya has cumplido con tus ambiciones del mundo y puedas tener el tiempo de dedicarle mucho más a tu despertar de conciencia espiritual. Pero desafortunadamente, eh, puedo decir que por patrones familiares, mucho formativo, mucho tema con los padres, no empatamos esos cuerpotes que vamos teniendo y las capacidades que nuestro cuerpo tiene, que es hacer familias, tener sexualidad, procreación, etcétera, lo que biológicamente tocaría que es irte del nido y hacer tu manada. O sea, la persona va creciendo su cuerpo y sus habilidades y sus facultades, obligaciones y derechos, pero no va creciendo psicológicamente. Entonces, ya en este punto es algo muy generalizado y lo vas a ver también, sin duda, a nivel de la madurez espiritual. Madurar, crecer, cambiar, soltar, dejar atrás, duele. Duele porque tenemos que ir soltando ciertas comodidades. En el año del Padre, en el año 8, que 2024 pues suma 8, es importante que entendamos que tenemos que tomar esa autoridad para plantarnos en nuestra propia vida, yo ser mi propio papá. Este es un año importante para este tema, por eso es que te invito a que lo analices. Dejar las arrogancias de la infancia, dejar la comodidad. ¿Y por qué hablo del año del padre? Porque se dice en temas de terapia que si nosotros no tenemos un padre adulto, ¿verdad? Porque a veces tenemos un padre niño que tampoco tuvo padre y ahí síguele a la cadenita. Y se convierte obviamente en una herencia transgeneracional que alguien debe de parar. Si nosotros no tenemos un padre que haga de padre y que nos desacomode, que nos separe de la comodidad de la madre, o sea, estar pegados con mamá, pues es mucho beneficio, estar calientitos ahí, todo es sí, ¿verdad? Sí tengo hambre, sí tengo sueño, sí tengo frío, sí tengo, quiero más, sí, eso es mamá. Pero si no hay un padre que nos enseñe la autoridad de nuestra propia vida, nuestras responsabilidades, las consecuencias, que nos ayude a regular la fuerza ya hormonal de la adolescencia, si no tenemos un padre en esa etapa, pues no nos desacomodamos de la comodidad de la madre. Biológicamente, mamá no le gusta separarse de sus pollos, así tengan 30, 40 o 50 o 60 o 70 años. Siempre mamá va a preguntar si ya comimos, porque es una parte muy biológica de la madre alimentar, pero no sabe parar nunca. Entonces, a veces tanta comodidad de mamá no nos invita a madurar, a crecer, a ir sorteando las etapas. Como te contaba hace rato, sí las vamos sorteando físicamente, o sea, ya no eres bebé, ya no eres adolescente, ya no estás tan jovencito, ya estás con carrera, o sea, las vamos sorteando, pero psicológicamente, emocionalmente no. Ahora sí, peor cuando son los dos padres, papá y mamá, los que no permiten que los hijos avancen en sus etapas. Y yo te lo digo, fácil no es. No, no, fácil no es. Los que somos papás, fácil no es. Soltarlos y crecer y que manejen y que, o sea, es un tránsito que nosotros con nuestros miedos, apegos y situaciones no resueltas son los que debemos de trabajar. Porque yo me encuentro gente muy comúnmente últimamente que le cuesta trabajo asumir las responsabilidades de su propia vida, que les cuesta madurar a las comodidades que representan el nido de los padres, ¿no? Que soltarse de la mano o de la comodidad de la madre, del padre,
del calorcito, de lo que mi papá y mi mamá me dan como hijo, y los beneficios que esto me representa, evidentemente me tienen tan cómodo, una comodidad entre comillas, ¿eh? Ahorita vamos a hablar de la conveniencia que realmente tenemos en ser independientes, en asumir esta madurez con todo el dolor que eso significa. Y hay personas que se sueltan de la mano de los padres y entonces entran en la dependencia de una pareja, hombre o mujer, eso no es importante, dependencias psicológicas, emocionales, a veces económicas. Entonces esa persona, aunque se separe de los padres, sigue siendo dependiente. No ha conseguido esa madurez. ¿Por qué madurar duele? Pues porque tenemos que asumir riesgos, responsabilidades y vencer esos miedos que no son más que absolutamente psicológicos y heredados. Miedos que no existen porque van contra natura, van en contra del proceso de la vida. Claro, si yo no quiero asumir riesgos ni responsabilidades, pues ay, qué miedo tengo, mejor me quedo en casa. Y vemos adolescencias tan prolongadas. Veo personas de 26, de 28, de 35, de 39, de 45 años, psicológicamente atorados en es que no sé a qué me quiero dedicar, vivo con mi mamá, vivo con mis papás. ¿Me puedes explicar la dinámica un poco de tu vida, de tus gastos? ¿Trabajas, aportas a tu casa? Pagas algo de lo que tú usas, pagas internet, pagas tu auto, tu gasolina, te lavas tu ropa. No, hay una persona del servicio que lo hace. No, mi mamá, mi papá me pagan las cuentas, me pagan mi auto. Entonces, en el momento en que nos damos cuenta que vamos a marcar el error, a veces reside en los propios padres, que al no evolucionar a las edades de los hijos que tienen o sus creencias religiosas todavía en esta ciudad, bueno, pues que es que si no te has casado, pues no tienes por qué irte de casa hasta que no te cases, hasta que no tengas algo, a que te vas, a que nos dejas solos, mejor quédate aquí. Es decir, eso puede resultar muy egoísta por parte de los padres porque los tienen tan cómodos que no hacen que asuman riesgos. El sujeto tiene miedo porque no siente que pueda alcanzar algo por sí mismo, porque todo el tiempo se lo han resuelto. Pero eso tiene un precio. Amén de su libertad de elegir pareja y pues asumir sus propios riesgos, están castrados. Pero el hecho de mm, saber que si hay ciertas dependencias hacia tus padres, siempre va a haber un precio que pagar. Una es que se metan en tus decisiones y toqueten tus proyectos y tu vida. ¿Por qué? Porque dependes. Madurar duele porque asumir que los errores son míos, que ya me toca a mí. Y yo te lo digo con personas que inclusive son independientes económicamente, independientes de los padres hace mucho, pero no han madurado a sus decisiones y siguen sufriendo, haciendo justificaciones de por qué se equivocaron, cuando que lo más fácil es aceptarlo, aceptar el error, aprender a perder, como lo grabamos en el podcast de los errores, ¿verdad? Pues comételos para que puedas madurar en dónde la regaste, en dónde tú no estabas consciente de lo que estabas asumiendo y por eso es que se cometió un error con estos resultados. En la medida en la que vas asumiendo más responsabilidades, entonces vas madurando, ¿verdad? La palabra responsabilidad, y creo que por ahí hace mucho hay un podcast en temporada 1. La palabra responsabilidad a mí me encanta porque esa es la puerta, la llave, más importante que la llave de oro para tu libertad. ¿Tú quieres ser libre? ¿Tú quieres ser independiente? ¿Quieres ser libre pensador? La llave que abre esa puerta se llama responsabilidad, que es la habilidad de responder. Ante lo que yo decido, yo tengo la habilidad de responder. Ante el comentario que hice, ante la pareja que elegí, ante los gastos que tengo que asumir,
tengo la habilidad de responder. Pero cuando no soy responsable, no tengo la habilidad de responder, entonces van a venir otros que tienen que responder por mí, llámese mis padres, o mi madre o mi padre. Entonces, en esa medida, o la pareja, ¿verdad? Oye, tengo que moverme, sí, pero yo no manejo, ahí está el carro parado, pero no manejo. Entonces no tengo la habilidad de responder porque estoy muy cómodo o cómoda, ¿no? Ante este mundo de tantas modernidades y que yo no haga algo y dependa, asumir la responsabilidad de que me toca a mí desarrollar ciertas facultades para poder responder hacia una vida de adulto, madurar duele porque tengo que soltar mis comodidades infantiles, porque tengo que asumir riesgos y responsabilidades. ¿Cuál es el riesgo? Pues que a lo mejor no me sale bien. A la primera no, nadie, nunca. Eso no existe. Tendrías que ser como muy buena suerte o muy superdotado para que todo te salga bien a la primera. Yo creo que ya no estarías encarnado o encarnada en 3D. El riesgo es saber que me tengo que exponer a darme cuenta en qué flanco todavía no sé hacer las cosas, en qué área, en qué vértice de mi realidad tengo que pulirme, tengo que aprender, tengo que asumir, repito, responsabilidad. Madurar duele, porque dejar el cuerpo, también se los grabé en un podcast sobre adolescentes, ¿se acuerdan? Porque dejar el cuerpo de la niñez y entrar a la adolescencia duele. Nunca más volver a ser una niñita. Porque cuando me hago adolescente, mi cuerpo cambia, yo misma me siento diferente. Ya no puedo colgarme igual de papá, porque ya hay un cuerpo que reacciona de otra manera, ¿no? Que lastima, que molesta, que no me adapto todavía. Ese es un duelo, porque no hay vuelta atrás, no hay un paso para atrás, todo es para adelante. Pero es exactamente igual, salir de casa, pues antes tradicionalmente nos decían cómo, ¿verdad? Que de entrada todavía a mí me alcanzó esa creencia en mi generación, te vas cuando te cases, cuando vayas a hacer tu familia. Pero ahora eso ya no aplica, ya no todos se van casados ni quieren tener hijos, pero sí necesitan independencia. Sujetos sexualizados ya con 25, 30, 35 años, 39 años, pues en qué momento los padres no ven que ese sujeto, hombre o mujer, pues necesita tener una pareja del color que se la quiera buscar, pero necesita asumir, limpiar su departamento, pagar sus cuentas, tener su espacio para tener su vida personal. Pero en el momento en que ese tipo de situaciones no sucede y tenemos esa sobreprotección, el sujeto no puede madurar a la vida que se le enfrenta. Entonces se llena de terrorismos, de miedos, de madurar duele porque vas a tener que asumir una responsabilidad de tu propio bienestar, de tu propia felicidad, de tu propia independencia. Y voy a cerrar la semana y voy a cerrar este podcast con una clave que yo aprendí hace muchos, muchos años. Yo tendría como 13 o 14, 13 años cuando me la impusieron. Y esta frase es que entre más independiente eres, más respeto te ganas de tus familiares, parientes y en general. Si eres independiente, asumes tus gastos, asumes tus enfermedades, asumes tus conflictos, tus malas elecciones de trabajo, de pareja, de lo que quieras. Has ganado madurez porque tú te haces responsable, vas a responder ante ello y es cuando eres realmente independiente. Entonces el reto, señoras y señores que tienen hijos, es hacer hijos adultos, hijos maduros, hijos que tengan la habilidad de responder ante sus propias decisiones. Por eso tenemos que dejarles y permitirles que cometan sus propios errores y entender que sus errores, una vez que sean hechos responsables, no son tu calificación, no es tu error, es suyo. Así como el día de ayer hablamos de los déficits o sufrimientos que nos dejan los padres, es su responsabilidad haber tratado de mejorar sus vidas, no mía de hijo de cargarla y repetirla.
Entonces, aquí el mensaje es para las dos trincheras. Tanto si soy un hijo que mis padres no me dejan crecer, no me dejan madurar, porque me lo resuelven todo y me tienen muy cómodo, como la parte en la que mis hijos tienen que ser soltados. Entonces, si son ustedes los padres, acuérdense que hay que ir en el proceso de la vida y confiar en el proceso de la vida. Entregarle hijos a la vida misma. Y cuando soy yo el hijo, pues entender que a veces los papás lo hacen dentro de una intención muy positiva, pero muy egoísta o muy cargada de programas y temores, que es mi trabajo resolverlos con mis propios riesgos. Bueno, corazones, pues aquí he entregado este podcast. Yo te dejo un abrazo grande. Es un fin de semana de honrar a los padres vivos o fallecidos. Aquí en México se festeja el Día del Padre. Nosotros lo festejamos con constelación cuántica, trabajando con un corazón enorme de esos niños que van a tomar la energía y sanar la energía de papá. Bueno, pues ahí se los platicamos cómo nos fue. Nos vemos el lunes. Un abrazo. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.